Muy buenas, ¿qué tal estáis? Es un placer estar aquí otro día más con todos vosotros y además en este especial difuntos que traemos en Mindalia, bueno, en el cual podréis disfrutar de la visión de más de 10 especialistas sobre este tema tan imprescindible en nuestras vidas. Y bueno, pues nada, deciros que hoy tengo aquí conmigo a Alejandro Kaplan, perdón, y él es chamán místico judío universalista, es creador de su propio método de sanación chamánico y maestro en la psicosomática clínica y además es escritor. Bueno, él viene a traernos una entrevista, llamada La vida más allá de la muerte. Bueno, Alejandro, ¿cómo estás? Para mí es un placer estar aquí hoy contigo. ¿Qué tal? Un placer. Sandra, muchas gracias por la entrevista al canal Mindalia y a todo el público. Una alegría estar nuevamente. Pues muchísimas gracias siempre a ti por traernos estos temas tan interesantes y compartir toda vuestra sabiduría con nosotros. Bueno, pues si te parece, Alejandro, vamos a ir empezando ya a entrar un poquito en el tema, y a mí me gustaría que nos hablaras sobre las experiencias del más allá en la vida física que tú has experimentado. Muy bien. Bueno, a lo largo de mi carrera como chamán, en estos más de 30 años, he tenido la oportunidad de abrir las puertas de los mundos espirituales, y en particular con el contacto con los seres que ya han partido. Y para ello me he especializado en estudios cabalísticos y en estudios de exploración del método que he creado, de interconexiones universales, para contarte un poco todo lo que sucede en los procesos previos a las muertes y luego de las muertes. ¿Qué pasa con el alma? Muchos hablan de una luz, muchos hablan que el alma trasciende y va al cielo. Muchas personas realmente hablan de la muerte como si la conocieran, pero yo te voy a contar a lo largo de, como te conté, más de 30 años de experiencia en hablar con las almas, con los seres que han partido, cómo es su proceso. En principio contarte que no todas las almas nacen igual, viven igual, ni sus procesos previos a sus muertes son iguales y los procesos posteriores a su muerte son iguales. En principio dicen las almas y el mundo de las almas que 30 días antes de las partidas las almas ya saben, porque están escritas en los cielos, que ellas van a partir, ya sienten en sus propios niveles del alma el proceso de su final de existencia. Muchas almas en el momento de su partida previamente se le presenta lo llamado el ángel de la muerte. Algunas almas logran verlos, logran percibirlo. Esto le da mucho temor, mucho miedo. También las almas y las personas antes de partir temen mucho a la muerte por la ignorancia de lo que significa la muerte, los procesos de arraigo a sus sistemas de vida y de existencias. Y entonces estos momentos son muy difíciles para las personas gestionar el acercamiento con el ángel de la muerte, ver las luces, y después del agotamiento y después de tanto miedo, las almas empiezan su proceso de retirada del cuerpo. Cuando el alma parte del cuerpo, no parte toda de una vez, van partiendo del cuerpo distintos niveles del alma, puesto que el alma tiene muchos niveles. Depende cómo hayas vivido, depende cómo hayan sido tus procesos de vida, cuáles fueron tus pecados, tus acciones. Va a haber un grupo de ángeles que va a presentarse frente a ti como parte de las revelaciones espirituales del mundo de los seres que partieron, que vienen de los reinos celestiales, a mostrarle todos los actos, todas las palabras, todas las acciones que ha hecho el alma como un rayo. Toda esa información el alma la recibe
como un rayo, a una velocidad que nadie puede comprender a nivel físico. En ese momento el alma recibe toda la información de sus pecados y empieza todo un proceso de rectificación y de purificación de todas sus impurezas. Para ello van a haber un grupo de ángeles, un grupo de espíritus o divinidades que se van a encargar, como te contaba, una de mostrarle los pecados y otra de mostrarles el mundo por venir, todas las recompensas que ellos van a tener y también sus procesos de tikkun o de rectificación. Una vez que estos anuncios son ejecutados, también se transmiten en los cielos como una señal de decir, mira, esta alma carga con esto, esta alma hizo esto. Es como dejar un registro de las acciones de las almas luego de sus partidas. Como les contaba, hay partes del alma que se van, dicen los maestros sabios, que se van las partes superiores del alma y van pasando por distintos universos, por distintos cielos, donde van a ir rectificándose hasta llegar a los cielos más altos, llamados el Gan Eden superior. Para eso tiene que pasar por muchos procesos de purificación, por muchos procesos de rectificación, por muchos procesos de elevación espiritual para que el alma pueda llegar a esos niveles tan altos. Muchas almas relatan que ven una gran luz antes de su partida, otras relatan que ven una luz brillante y otra luz un poquito más opaca. Dicen las almas que son atraídas por la luz opaca porque la luz brillante en general las restringe o las invade mucho e impide su acceso al ingreso, y esa luz más opaca va a ir llevando al alma a un camino y a un recorrido hacia nuevos círculos de existencia, nuevos procesos de rectificación basados en las leyes de reencarnación, de nuevas existencias para que el alma continúe su proceso de expiación, de purificación de sus pecados. Mientras las otras partes del alma que se encuentran todavía sujetas al cuerpo, entonces te decía que las almas cuando mueren, una parte de sus almas, los niveles superiores, se van retirando, unas se retiran dentro de los primeros 3 días, otra después de los 7 días, pero quedan otras partes del alma que de alguna forma son inferiores, que quedan apegadas al cuerpo. Dicen en el Zohar, el habla de Garnei, es un espíritu sutil, una parte muy sutil del alma que queda dentro del cuerpo, de la materia. ¿Qué pasa con esa parte del alma que queda dentro del cuerpo, la materia? Bueno, muchas de ellas reciben como una especie de castigos o purificaciones en realidad, donde dicen los sabios, y también están expresados en la clínica, muchos espíritus han narrado esto, que son como castigados con una especie de como de palos de fuego para que sus cuerpos de alguna forma se vayan purificando. Son tantos los golpes que reciben las almas en estos niveles que de alguna forma estos golpes lo que permiten es que ellos se desprendan de todos sus círculos de apego a la existencia de su vida en la materia. También esos golpes, esos palos de fuego que le generan quemazón y sufrimiento, permiten al alma también expiar parte de todas las impurezas que le quedaron grabadas en su cuerpo, en su materia. Ahora bien, ¿qué sucede? Hay muchas almas que no pasan por esto y en general una vez que parten, desencarnan y necesitan por sed de vida volver a existir. Como no pueden hacerlo porque no tienen el cuerpo, no tienen la posibilidad de volver a reencarnar rápidamente, una parte de ellas decide involucrarse de manera hostil muchas veces adentro de otro cuerpo, adentro de otra persona, y cohabitan en un círculo de existencias donde esa alma cree que está viva en alguna parte, en otro cuerpo. Entonces aquí estamos bajo un conflicto dentro de las almas que mueren, que es el deseo de seguir vivas, pero por no pasar por todos estos procesos que te estoy contando de rectificaciones, de purificaciones, de limpiezas de sus impurezas y pecados, muchas de ellas rehúsan a todas estas luces, escapan de estos procesos, no logran ser sujetas a todos estos procesos evolutivos por su gran nivel de impureza, por su gran nivel de apego al mal. Entonces deciden deambular, muchas de ellas en las casas, van del cementerio y van a la casa, van al lugar donde trabajaban, van acompañando como una sombra al familiar, hasta que quizás en algún momento logran meterse y penetrar
por una hendidura del campo espiritual que protege al alma. Se llama Selem, es un sistema de protección que tiene el alma a lo largo de todas sus existencias. Es como una especie de membrana que resguarda al alma en la vida de todo tipo de afección espiritual de gravedad. Dicen los sabios que 30 días antes de la partida de una persona, este Selem, esta membrana, comienza como a agrietarse, comienza a debilitarse hasta que se desintegra, y eso es lo que da paso a la muerte. Pero muchas personas, antes de que mueran, no solo 30 días, a lo largo de sus vidas, tienen esta membrana que es como imagínate, como una especie de capa de energía, con fracturas, con añadiduras, por debilitamiento, por vulnerabilidad, y estas almas deciden entrar y penetrar a una parte del campo espiritual del ser viviente, es decir, la persona o el familiar que sigue con vida, y cohabitar con ellos. Muchas tienen la intención de vivir para mantener sus bienes, por ejemplo. Hay casos de personas que mueren y después de que han muerto sus familiares empiezan a presentar, por ejemplo, los mismos síntomas que tenía el ser antes de partir, por ejemplo, la misma enfermedad. En algunos casos se le incorpora, por ejemplo, el mal carácter. Por ejemplo, una de sus hijas tenía un carácter normal, el padre era un padre de muy mal carácter, el padre muere y como por arte de magia, la niña, la hija, empieza a adquirir ese mal carácter tal cual como tenía el padre. En muchos aspectos, si vos lo podés empezar a analizar a través del método de las interconexiones universales, este método que he creado para poder descubrir el mundo espiritual y operar el alma y liberarla de todo este tipo de sufrimientos, nos encontramos en general, dentro de este tipo de tratados, con estas almas, estas partes del alma de este familiar que se había metido, por ejemplo, en el caso de esta hija, porque quería seguir manejando sus bienes materiales, quería seguir manejando sus riquezas, no quería desprenderse de todo lo que había poseído a lo largo de su vida. Hay otras almas que tienen la intención de ayudar a los descendientes. ¿Sabías que el alma antes de morir, todo lo que vos hables, aunque esté en coma o estado de inconsciencia, escucha? Hasta también después de la muerte, dicen que en los momentos previos al entierro, también escucha todo lo que vos decís de ella, todo lo que vos sentís. Y una vez que el alma es enterrada, también cuando vos estás en su casa, ella escucha tus plegarias, tus deseos, tus intenciones. ¿Qué sucede con muchas familias, con muchas personas que no aceptan la partida de su ser querido? Es como que a través de sus llantos, a través de sus plegarias, a través de no aceptar sus partidas, es como que crean un campo de invocación y también crean un campo de dificultad para el alma para despedirse de este proceso de existencia. Es decir, que la misma familia, quizás por ignorancia, por apego o por deseo a que siga viva, atraen a las almas que ya partieron a no elevarse, a no vivir su proceso de elevación, las atraen a seguir vivas y muchas de ellas quedan en las casas de las familias. ¿Te ha pasado alguna vez que has sentido la presencia de tu familiar que ha partido? ¿Has sentido su presencia en un sueño? ¿Has sentido su presencia mientras te duchabas o mientras cocinabas? Muchas personas narran que perciben las presencias de los seres queridos por aromas, por mensajes, por sueños y claro, el alma necesita comunicarse, desearía comunicarse. Le gustaría mucho que vos puedas ayudarla en su proceso de evolución. Pero ¿quién realmente tiene comunicaciones espirituales con los seres que partieron, con las almas que se encuentran en el más allá? Casi ninguna persona, salvo algún médium extraordinario que tenga esta facultad, pero dependeríamos de ese médium y no sabemos si ese médium realmente tiene una interconexión espiritual profunda. Puede darnos detalles en un momento, puede darnos precisión de lo que fue ese alma, pero realmente ayuda a ese alma a liberarse, ayuda a la familia a resolver el conflicto de entender por qué han partido. El proceso de la partida de las almas y la muerte es algo muy difícil de aceptar, es algo muy difícil de entender, pero hay muchos tipos de muertes. Una cosa es tener un familiar que muere a los 85 años, que es tu abuelo, y que después de unos meses de agonía, él parte. Entonces toda la familia
siente la partida del abuelo, pero puede entender que su muerte es una muerte biológica, es una muerte aceptable por el paso del tiempo, y sabemos los que estamos en este mundo que tarde o temprano todos nosotros vamos a terminar un ciclo de existencia. Pero quién sabe cómo sigue la existencia. ¿Hay una continuidad en la existencia? La mayoría de las personas piensa, bueno, esta es tu única vida, aprovecha todo lo que puedas, vivítela toda, viví la vida, porque después ya no hay nada. Yo te estoy enseñando y te estoy contando que cómo vivas esta vida, cómo son tus intenciones en esta vida, qué haces en esta vida va a repercutir en toda tu vida, y también va a repercutir en cómo va a ser tu muerte. Cómo va a ser los momentos previos a tu muerte y cómo va a ser el momento posterior a tu muerte y tu evolución luego de tu muerte. Es decir, las almas en realidad seguimos en un círculo de existencias eternas para evolucionar. Todo esto es muy difícil de ver normalmente, es por eso que a través del método que he creado de interconexiones universales, las personas en estados místicos, profundos, chamánicos, son guiados a ver el mundo espiritual, pero no con los ojos que viven y ven el mundo material, el mundo físico, sino que con ojos cerrados, con una visión profética interna, yo puedo guiar a las personas a conectarse con el reino de las almas y poder comunicarnos con ellas, poder entrar en un punto de conexión con las almas para descubrir por qué han muerto, cuál es el sentido de su partida, en qué condiciones se encuentra luego de su partida, qué mensajes tiene para brindarnos, qué es lo que ella necesitaría de parte de nosotros. Y vos que estás en esta parte de la vida, que quedaste aquí en la vida, que tu ser querido ha partido, quizás tu abuela, quizás tu padre, quizás tu madre, quizás un hermano, un amigo, Dios nunca quiera un hijo. ¿Qué sucede después? Como te decía, hay muertes que pueden gestionarse a un nivel de entendimiento y de aceptación. Pero ¿qué pasa con una mujer que toda la vida vivió con su amor, que era su esposo, de los 16 años que se conocen? Él ha sido un hombre exitoso, empresario, buen padre, buena persona, pero a los 45 años muere de un infarto de miocardio. Es un shock, es un shock. Es algo que ataca de manera agresiva el sentido de la vida. No es entendible que un hombre tan joven haya muerto tan bueno. Entonces muchas personas quedan en la no explicación, en el no entendimiento, y solo les queda la aceptación. Es decir, por algo esto ha sucedido, debes aceptarlo, debes comprenderlo, y con el tiempo, con terapia quizás, o con trabajos terapéuticos, quizás puedas gestionar esto de otra manera un poquito más elevada. También todo esto te va a dar a ti mucho aprendizaje de la vida, va a construir nuevas luces en tu alma. Pero yo vengo a proponer algo nuevo, vengo a darte una nueva llave, una nueva oportunidad para todas esas personas que han quedado atrapadas en un duelo, en una partida que no tiene explicación ni fundamentos lógicos, a que puedas participar de una experiencia mística para que puedas vivir el proceso del duelo conectándote con el alma del ser que partió. Tu mamá murió siendo vos muy joven. Seguramente te quedaron cosas pendientes con ella, y a ella también contigo. Imagínate tener la oportunidad de entablar un punto de comunicación espiritual más allá de tus sentidos lógicos, en conciencia, pudiendo decirle a tu mamá todo lo que le hubieras querido decir, pudiendo escuchar de parte de tu madre luego de su partida cómo fue su vida, cómo ella te está viendo evolucionar o crecer. Todos estos procesos son muy interesantes, muy profundos y muy reparadores para sanar todo lo que tiene que ver con el conflicto del entendimiento y la aceptación de los duelos que quedan bloqueados por pérdidas o partidas difíciles de comprender. ¿Qué hay detrás de las muertes? ¿Por qué hay niñas que mueren, niños que mueren por enfermedades, por accidentes, por sufrimiento, por cuestiones inexplicables, gente muy joven? ¿Por qué? ¿Cuáles son los procesos que suceden para que ciertas personas tengan este tipo de muerte? ¿Y por qué otros mueren de viejos, muy longevos, y quizás no fueron buenas personas y sin embargo la vida les ha otorgado más tiempo que a otros que aparentemente son buenos o tenían más pureza? Hay todo un misterio espiritual detrás de las almas y de la historia del alma que
que tú vas a poder descubrir conociendo la interconexión universal, este método que he creado y canalizado para entrar en contacto con el mundo de los espíritus. Increíble, ¿no? Hombre, para mí es alucinante y fascinante. Bueno, ¿y cómo podemos entablar entonces? ¿Tienes algún truco de estar por casa, como a mí me gusta decirle, para poder entablar una conexión espiritual con esos seres que ya no están a nuestro lado? Bueno, he diseñado para todas las personas que necesiten vivir esa experiencia un seminario especial, un tratado especial de 3 días en interconexiones universales para que tú puedas vivir la experiencia de conocer cómo son los procesos de la muerte, cómo es el proceso de partida de cada alma, que tú puedas vivir la experiencia de cómo poder conectarte con ese ser querido que ha partido, cómo entrar tú misma, no a través de un medium, no a través de un canalizador, sino a través de una experiencia que yo voy a enseñarte, que yo voy a iniciarte, a entrar en este tipo de contacto místico que solo los grandes maestros espirituales, chamanes, cabalistas, gurúes o seres muy puros con grandes capacidades espirituales podían tener en este mundo. Yo he abierto un método abierto a todo el mundo capaz de abrir estos portales, abrir estas puertas y entrenar, capacitar a las personas a que vivan una experiencia que es accesible, que es posible para todo el mundo. No tienes que ser religioso, ni espiritualista, ni haber practicado técnicas o métodos espirituales de algún tipo o psicológicos para vivir este tipo de experiencia. Si tienes tú el deseo verdaderamente de realizar tu duelo, pero a un nivel trascendental, a un nivel que trascienda la lógica o esta barrera que impone el sistema de decir, mira, con el muerto ya está, tú no puedes hablar, ya está muerto. Sí, yo quiero decirte que sí, que con el ser que ha partido, tú puedes interconectarte. Yo voy a contarte una historia de una hermana que viene en representación de su hermano porque había entrado en un cuadro de psiquiatría muy grave por el deseo de querer quitarse la vida. ¿Cuál era el conflicto de esta persona? Su hija desde que nació con muchos problemas, presentaba un problema genético y tenía trastornos respiratorios, trastorno de desarrollo, problemas cardíacos, problemas de insuficiencias renales. Bueno, desde muy chica él tuvo que sufrir con su hija, desde muy chico, todo este bagaje de dolor, de sufrimiento. Imagínate yendo a los clínicos, a los médicos, en internación tras internación, hasta que a los 4 años, después de una operación, su hija muere y para él es algo imposible de gestionar, entra en rebelión con la creación, entra en odio con el sistema de creación, piensa que todo esto no tiene más sentido y su deseo ahora es terminar con su vida y es por eso que luego de varios intentos de suicidio su familia decide internarlo y es aquí donde la hermana viene a pedir ayuda. ¿Por qué? Porque el paciente está en psiquiatría, no puede venir a acceder a este tipo de exploración espiritual, pero gracias a este método, si tú tienes un familiar que no puede acceder a realizarlo, tú puedes venir en representación para vivir la experiencia mística de interconexiones universales y hacer todo un proceso de descubrimiento, clarificación, entendimiento del porqué de la partida del bebé, porque es la misma alma y los mismos seres que van del mundo de las revelaciones, ángeles, que van a revelarnos el porqué, el sentido espiritual de la partida. Mira qué interesante. Me pongo en contacto con el alma de la niña y el alma de la niña revela a nivel espiritual, hablando en el trance de interconexiones universales por la hermana que estaba en sesión conmigo, que ella vino a este mundo con una misión, que su misión fue obtener todo el amor, todos los afectos que ella no pudo obtener en su vida anterior. Es lo que se llama una reparación de su alma. ¿Quién era ella en su vida anterior? Era la madre de la paciente y la madre del hombre que estaba en internación. Ella cuenta que en su encarnación anterior era la madre de ellos, que ella había vivido una vida muy hosca, muy solitaria, muy negativa y desamorada de sus afectos, de su familia, muy fría, y nunca tuvo el contacto con sus hijos, y como ella en esa vida no pudo cultivar todo ese amor, en esta vida vino
a reparar y a obtener todo ese amor que en la otra vida no tuvo. Y una vez que lo obtuvo, su alma cumplió esta misión y partió a otro nivel. Entonces imagínate para la hermana luego transmitirle a su hermano internado, mirá, ¿sabes que el alma de tu hija vino en una revelación espiritual de interconexiones universales, en una sesión que he tenido con el chamán Alejandro Kaplan, y me ha revelado todos estos misterios, y que en realidad ella era nuestra madre? Entonces se produce en este hombre un nivel de liberación espiritual, porque también el alma de su hija, el alma de su madre, logran ser intervenidos en este procedimiento y otorgan una liberación, una bendición que es como un rayo para su iluminación. Como estos casos, te puedo contar un montón de casos e historias de personas que han perdido a seres queridos, que vinieron con sus almas, con sus corazones totalmente destruidos, destrozados, pero gracias a esta experiencia de vivir el duelo en las interconexiones universales, ellos pudieron entender el porqué de su partida. Voy a contarte otro caso de una madre que ha perdido un hijo que tenía 25 años. A ella la llaman, vivía en Estados Unidos, su hijo vivía en Centroamérica, que el hijo tuvo un accidente con la moto un día de lluvia y murió. Imagínate. Quien haya vivido esta experiencia solo lo puede entender. Es lo peor de lo peor de lo peor que un ser humano puede vivir, atravesar la pérdida de un ser querido, en particular un hijo joven. No es entendible, no es explicable. No hay nada que pueda resolver este problema dentro de un nivel de conciencia, pero esta mujer vino a la formación de interconexiones universales, vino a pasar por este proceso de enseñanza y capacitación de cómo tú puedes entrar en contacto con el mundo de las almas y cómo puedes ayudarla a liberarse, que entró en contacto y comunicación a través de ella con el alma del hijo. Y el hijo habla en estado espiritual, desde los reinos espirituales donde se encuentra luego de su muerte, y me empieza a contar, lo llevo a los momentos previos a su muerte, que él estaba en la universidad, estaba muy nervioso, necesitaba plata, había dejado embarazada a una muchacha, había tenido una hija, todo esto no le había confesado a su madre, esta hija requería mantenimiento y sustentabilidad, él venía muy nervioso, la madre lo mantenía desde Estados Unidos con parte del dinero para su carrera universitaria, pero no para toda esta parte de gastos, y a él el día de la muerte se le caen sus lentes, y para no pedirle a la madre plata, decide viajar sin los lentes. Y él narra cómo viaja sin los lentes, la vista se le nubla y con la moto él muere. Luego de su muerte, la madre puede tener un mensaje de entendimiento del porqué de su partida, pudo descubrir y revelar todo un misterio de verdades del alma de su hijo, y luego puede entrar en un nivel de conexión para saber qué va a pasar con el alma de ese hijo, qué mensajes tiene esa madre para darle al hijo, qué mensajes tiene el hijo para darle a la madre, y luego de esa reparación, en esta práctica, ¿sabes? El alma puede revelarte cuándo va a volver a reencarnar. Muchas almas de los familiares vuelven a unirse a la familia, vuelven a reencarnar en la familia para juntarse, para evolucionar. Hace muy poco tiempo, va a ser un mes, he perdido a mi padre luego de una muerte muy difícil, con mucha agonía, mucha enfermedad. Y el alma de mi padre me ha revelado, luego de su partida, que él iba a volver a reencarnar como el hijo de uno de mis sobrinos, el hijo de mi sobrina. Entonces imagínate para mí ahora saber que el alma de mi padre luego de su partida ya tiene una nueva misión, que vamos a volver a encontrarnos ya con otra personalidad, con otro cuerpo, pero con un entendimiento desde un nivel espiritual de saber que esa alma y esa parte del alma que va a volver a nacer trae el alma de mi padre. ¿Qué te parece? Pues me Maravilloso. parece fascinante y reconfortante, cuanto menos si podemos volver a tener cerca de nosotros a esas almas que son tan importantes, ¿no? En vida. Bueno, pues me ha parecido muy interesante todo esto que nos has contado y ahí ya por aquí alguna que otra preguntita, pero antes vamos a ver un pequeño vídeo y después nos vas a hablar un poquito más extenso de esas
sesiones que vienes a traernos. Un Bueno, segundito y estamos aquí de vuelta. La felicidad es un estado de satisfacción plena y autorrealización. Para alcanzarla es indispensable encontrar el equilibrio y la armonía en todos los aspectos que conforman tu vida. Consigue las claves para conseguirlo en el próximo Congreso de Mindalia Equilibrio, Armonía y Felicidad, que se celebrará los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2022. Junto a los mejores especialistas del sector recibirás herramientas para aportar a tu vida una sensación de tranquilidad y bienestar que fomenten tu crecimiento personal, amor propio y evolución espiritual. Para más información, entra en www.mindaliacongresos.com, escribe un correo electrónico a congresos@mindalia.com o un mensaje de WhatsApp al +34 670 41 59 22. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta y bueno, pues cuéntanos un poquito, Alejandro, ese seminario del que nos vienes a hablar. Cuéntanos un poquito más sobre él, por si hay alguna persona que todavía no se ha enterado bien o que ha llegado un poquito más tarde y que no se lo ha podido escuchar. estos años, como te conté, vengo atendiendo muchos casos de duelos, de seres que no pueden gestionar la partida ni entender la partida de sus seres queridos. Y para ellos y por ellos y también para las almas, he diseñado por primera vez dentro de las interconexiones universales este método que he canalizado y creado a nivel espiritual para la liberación y sanación de todo tipo de enfermedad y de mal. Un seminario especial de 3 días que se va a dictar el 2, 3 y 4 de diciembre a nivel Zoom para todo el mundo, abierto para todo el mundo. Un seminario especial sobre el tratado de los duelos a nivel de interconexiones universales, un sistema de tratado de duelos revolucionario, chamánico. Hasta ahora vos, como te conté, tenés límites en relación a cómo gestionar el duelo. Lo único que puede quedarte es la integración, la aceptación, el entendimiento de que la vida te ha quitado ese ser querido, pero te quedas hasta ahí de la explicación. Yo vengo a proponerte abrir puertas que existen en los reinos espirituales, que existen en el sistema de comunicación entre los chamanes y las almas, y hoy vengo a enseñarle a todo el mundo y vengo a guiarle a todo el mundo la posibilidad de que tenga la experiencia mística de pasar por este proceso, no solo para liberarte a vos que te quedaste en este mundo atrapado o atrapada por la pérdida de ese ser querido que no podés gestionar, que quedó de manera incomprensible para vos, que es como un castigo de los dioses o de Dios. Yo vengo a mostrarte a través de este seminario cómo es el proceso de los ciclos de existencia de cada alma, porque cada alma tiene una historia, cada alma cuenta una historia, y si ese ser querido ha partido, tú vas a poder descubrir los orígenes de su partida, el sentido de su partida, y en particular vamos a tener la oportunidad de entrar a hablar un contacto directo con el alma. Puedes escucharla, puedes sentirla, vas a recibir pruebas, señales directos de que es esta persona a la que tú quieres contactar, que desde el mundo espiritual te está contactando a ti. Imagínate tener la oportunidad de decirle a tu ser querido cuánto lo amas, cuántas cosas te quedaron pendientes. Por ejemplo, ¿a cuántos seres se le han muerto por suicidio? Alguien que tanto querían, un amigo, o murió por un accidente. Bueno, aquí vos vas a poder entablar un contacto directo, amoroso, espiritual, totalmente místico, sin tomar ningún tipo de sustancia, ni de plantas, ni alucinaciones, hongos alucinógenos o cualquier otro tipo de elemento que está comúnmente relacionado a lo chamánico. Aquí tú, con tu alma, en una práctica espiritual virtuosa que yo voy a guiarte, iniciarte, tú vas a poder entrar en un trance de metahipnosis, interconexiones universales y empezar a abrir las puertas para atraer y contactarte con el descubrimiento y el entendimiento de por qué ese ser querido ha partido. Él mismo te lo va a revelar junto a sus ángeles, a sus guías espirituales. ¿Qué está haciendo ahora? ¿Cómo es su proceso de vida? ¿Qué mensajes tiene él o ella para decirte a ti? ¿Quedaron cosas pendientes entre las partes? Aquí se va a poder procesar, resolver, gestionar a través, como te conté, de un contacto directo desde el mundo material físico con el mundo espiritual en vivo y en directo. Entonces es una reparación
trascendental, ver el misterio de su partida, qué hay más allá de su partida, los mensajes, las posibilidades, y luego a dónde va a ir ese alma. Probablemente pueda volver a reencarnar, quizás es en una nieta tuya, en un hijo, en un familiar, que sea en una reencarnación virtuosa. Para eso vamos a operar su alma, vamos a guiarlo, estimularlo, ayudarlo a poder liberarse de todas sus ataduras. Entonces imagínate cuánto bien vas a poder vivir, cuánta sanación, cuánta salubridad vas a poder tener a través de esta experiencia espiritual que te propongo en el mes de diciembre, un seminario único de 3 días intensivos, 2, 3 y 4 de diciembre, para que tú hagas el Tratado de los Duelos a través de las interconexiones universales, un tratado totalmente revolucionario, nunca visto hasta ahora a estos niveles. Una bendición, ¿no? Pues muchas gracias por compartirnos esta información y bueno, espero que haya muchísima gente que nos esté viendo ahora mismo que se decida y se apunte a ese seminario, que podéis encontrarlo directamente en las redes sociales que se encuentran aquí abajo en la caja de descripción y ir ahí directamente porque ya hay alguna que otra preguntilla por aquí de dónde podemos encontrar ese seminario. Bueno, pues si te parece vamos a ir con las preguntas porque ya vamos un pelín justitos, a ver cuántas nos da tiempo a contestar. Y empezamos con Helen, que nos pregunta que cómo se llaman las personas que ven almas fallecidas. Dice que a ella le pasa, pero no es medium y quiere saber qué es. Dice que a veces le entregan mensaje y a veces no. Bueno, todos nosotros tenemos distintos niveles de nuestra alma y nuestra alma tiene poderes espirituales que tú puedes despertar, que tú puedes entrenar, que tú puedes iniciar a nivel espiritual entrenándote conmigo en este tipo de procesos, teniendo fundamentos, una orientación, una exploración muy profunda, contenida. ¿Qué pasa con muchas personas como tú? Despiertan lo que se llaman el ojo divino, un ojo que, como te conté, no ve con el ojo común, donde tú puedes ver el mundo de las almas, puedes ver las sombras, puedes ver el alma de un ser querido o el alma de otro ser. Algunos pueden entablar una comunicación, pero muchos no logran sostenerlo, se les desvanece, es intermitente. Es por eso que gracias a un entrenamiento espiritual y una iniciación espiritual, tú vas a poder desarrollar todas estas capacidades para poder ayudar a las almas y ayudarte a ti a poder comprender el mundo de las existencias. A este nivel que tú tienes y que despiertas se le llama clarividencia. Es un nivel del ojo divino, es una capacidad del alma divina, es un nivel muy superior del alma. Puedes despertarlo, no te lo pierdas. Pues ya sabes, Helen, apúntatelo. Y bueno, y si te animas, prepárate un poco más y puedes llegar a un pasito más y ayudar como hace Alejandro a otras personas. Bueno, pues seguimos, no nos va a dar tiempo a más preguntas, te lanzo la última y es de María Cristina, que nos escribe a través de YouTube y lo hace desde Ecuador. Dice que ella cuando medita ve a su hijo y a su padre sanos y llenos de luz. Su hijo partió diciéndole que era un alma vieja. Quiere saber qué significa y cómo darles honor. Bueno, qué importante, ¿no? Todos estos atisbos que tú has recibido son pequeñas manifestaciones. Yo te propongo, si tú deseas, tener un contenido más profundo de conexión espiritual. Esto es como decirte, mira, tú vas a un cine y solo ves el avance de la película. ¿No te gustaría ver toda la película, conocer toda la historia hasta llegar a un final? Bien, aquí en este proceso de los duelos, en estos 3 días, tú vas a poder llegar a un nivel de conexión más profunda, no solo para entender que el alma de tu hijo es un alma vieja, porque la mayoría, te cuento, de las almas somos muy antiguas, venimos del origen de la creación. La mayoría de las almas procedemos de mundos espirituales muy, muy, muy antiguos, de miles y miles de años de antigüedad, de miles de reencarnaciones. Y esa luz, obviamente, a ti te da un bálsamo de paz y de bienestar, pero aquí tú vas a saber en qué nivel del cielo se encuentran, cuál es su proceso, qué mensajes tienen, cuáles son cosas que ellos todavía no te han podido decir a ti como un guía espiritual desde los reinos espirituales. Imagínate. Bueno, pues muchísimas gracias, Alejandro, por haber estado
aquí con nosotros compartiendo esa sabiduría. Recordaros también, como he dicho antes, que podéis acceder directamente a sus redes sociales aquí abajo desde la cajetilla de descripción y así poder acceder al seminario que viene a traernos. Bueno, pues te voy a dar paso una última vez. Bueno, deciros también, perdonadme, porque se quedan bastantes preguntas sin contestar. Entonces, recordaros que podéis dejarlas aquí en los comentarios, que una vez que acabe el vídeo, ya sabéis que el chat se borra, pero podéis dejarlas por aquí abajo, que seguro que Alejandro saca un momentito de su tiempo y os contesta a todas las posibles. Bueno, te voy a dar paso una última vez, Alejandro, para que puedas despedirte de todas esas personas que nos están viendo. Darte las gracias por haber estado aquí con nosotros compartiendo todo eso que te hace ser quien eres. Y muchísimas gracias porque ha sido todo un placer para mí estar hoy aquí contigo. Muchas gracias para vos, Sandra, por ser la entrevistadora y la que gestionaste todo este contenido, al canal Mindalia, a todo el público presente y en particular en este día tan importante y en este congreso tan importante, honrar a los muertos, a las almas de los seres que vivieron en la tierra, que dejaron una huella, que se encuentran perdidas, sufriendo. Para ellas y por ellas estoy haciendo esta obra y quiero contar contigo para que tú puedas ayudar al mundo de las almas, al mundo de los seres que partieron, a elevarse, a entender el sentido de la vida, a conectarse con el bien de la existencia y con la creación en sus fuentes. A todas ellas honro mi vida y al alma de mi padre. Pues muchísimas gracias por compartir esto con nosotros, darnos ese pedacito de ti que hace que esa sabiduría que tienes no se pierda, sino que la regalas entre las personas que quieren escucharte. Y muchísimas gracias de verdad de parte de todo el equipo de Mindalia, a ti, Alejandro, y a todos vosotros que estáis viéndonos detrás de la pantalla. Y bueno, recordaros que esta entrevista podréis verla en diferido a través de la multiplataforma o escucharla en Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente. Solamente me queda volver a daros las gracias a ti, Alejandro, por estar ahí y compartirnos esa información tan valiosa, y a vosotros por estar ahí un día más formando parte de esta gran familia de Mindalia. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.